Estamos hablando sobre el tema la gran tribulación en el tiempo del fin y tuvimos una lectura bíblica allí muy pertinente, muy importante en Marcos capítulo 13 y vamos a volver a leer allí del verso 24 al verso 29. Marcos 13, 24 al 29. Dice así la santa, bendita y gloriosa palabra de Dios. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Amado Dios, muchas gracias por esta noche. Gracias por todos los hermanos que aquí están. Gracias por el director, gracias por los músicos, Señor. Gracias por todos los que tú quieres usar. Te alabamos y te bendecimos. Nos reunimos aquí, Señor, para hacer todo lo que sea agradable delante de ti. Rogamos en esta noche, bendigas a todos los presentes. Manténlos firmes, fieles, con la mirada puesta en Cristo. Dales un corazón sumiso, obediente a la voz de tu palabra. Y ayúdale, Señor, a ser instrumentos útiles en tus manos. Sobre todo que cada hermano, ante la realidad del tiempo que estamos, se dedique, oh Dios, a testificarle a otros de Cristo. Porque el tiempo es corto y la oportunidad de salvación y ser parte de la iglesia, Señor, se está terminando. Y muchas gentes que nosotros apreciamos o queremos todavía no están en Cristo. Ayúdenos a llevarles el evangelio y confiamos, mi Dios, que tú traerás a Cristo los que han de ser salvos. En esta noche tómanos bajo la dirección de tu Espíritu Santo y tu palabra, oh Dios, nos recuerde, nos refresque y sobre todo despierte, avive nuestro corazón a una vida espiritual seria, comprometida, a una vida espiritual dispuesta, oh Dios. Tus manos nos ponemos, te alabamos y te bendecimos y agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Ese pasaje específicamente que hemos leído está hablando de la segunda venida literal de Cristo a la tierra. Pero en el desarrollo de la lectura que hemos tenido, también hace referencia a la venida de Cristo por su iglesia. Hay textos, por ejemplo, allí donde el Señor invita a mirar, por ejemplo, la higuera. Todo lo que está aconteciendo tocante a Israel, está reuniéndose el pueblo de Israel. Entonces, todo eso indica que la higuera ya reverdeció y están algunos tratando de quemar la higuera, ¿verdad? Actualmente, tratando de destruir la higuera. Pero la higuera ya nadie la va a destruir. Las cosas que vienen nos van a meter en muchos aprietos, sí, pero Cristo vendrá en su defensa. Amén. Pero también la palabra del Señor nos dice a nosotros, de la higuera aprendamos.
mantengámonos atentos a la realidad profética, porque todo eso nos ayuda a ver cuán pronta está la venida de Jesucristo. Y dice el verso 29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que estás cerca a las puertas. Israel es el reloj de Dios, ¿cierto? Es el indicativo profético de la cercanía de la venida de Cristo, principal, y que enfoca el texto para que no nos descuidemos de una de las grandes cosas que duele mucho a los pastores que aman al Señor y aman tu obra. Nos duele mucho a veces la indiferencia de muchos hermanos. Tienen otras cosas mucho más importantes que su vida espiritual. Tienen otras cosas mucho más importantes que su relación con Dios. Y eso entristece y duele. Y es motivo de nuestras, escuche bien, de nuestras diarias oraciones delante de Dios. Hermano Juan, es así. Sí. Los siervos de Dios que aman al Señor y aman su obra están preocupados por lo que está pasando a nivel de cristianismo. Hablo con el hermano Walter Lambert y cuenta su historia. Hablo con el hermano Eduardo y tiene su historia. Hablo con el hermano Guillermo Bonilla de Ortega y tiene su historia. Hablo con el hermano Glenn de Puerto Cortés y nos cuenta su historia. Hablo con el hermano Ramón Guerra de Molejón y cuenta su historia. En este sentido lo que está pasando. De manera que es un fenómeno allí que a todas luces no está bien, pero que es motivo de nuestras oraciones. Y es importante hacer ver esto, porque si estamos claros de que la inminencia, la venida de Cristo, esto debiera movernos el piso y cambiar nuestra actitud delante de Dios en nuestra vida espiritual. Pero bueno, les invito a que se unan conmigo a orar por la fidelidad de los hermanos, de la responsabilidad de los hermanos. Allí la palabra del Señor dice en versos 33, a raíz de la inminente venida de Cristo, el Señor da un consejo para todos y aprovechémoslo. El Señor dice, mirad, esté atento a lo que está aconteciendo, de acuerdo al contexto. Mirad la higuera, dice. Entonces aquí, mirad, estemos pendientes, conscientes de la realidad del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y dice, además, velad, esté a la expectativa. Una de las mayores expectativas que debe tener el creyente todos los días es la venida de Cristo, ¿sí? Pero siempre a la expectativa de las cosas que suceden. Hace 50 años la noticia era muy difícil de accesar. Hoy la noticia, no importa dónde esté sucediendo en el mundo, usted la tiene fresquita al mismo instante, en vivo, de manera que el que quiere mirar, mira. Y hacemos un llamado en ese sentido. El Señor dice, mirad, velad, y un consejo más, manténgase en oración. Necesitamos mantenernos en oración. De hecho, Dios quiere una iglesia de oración. De hecho, Dios desea creyentes de oración. Y eso nos va a ayudar mucho, nos va a salvaguardar de cosas, nos va a mantener ubicados, ¿no? Y preparados para que cuando el Señor venga nos encuentre en un nivel espiritual hermoso, ¿verdad? A muchos yo no sé de dónde tendrá que sacarlo el Señor. Pero qué bonito cuando el Señor venga, os halle haciendo así. Dice el verso 34, es como el hombre que yéndose lejos,
Y ese es un texto maravilloso que deja ver que una de las mejores formas de mantenerse vigilante, consciente espiritualmente es manteniéndose activo. Y justamente ese verso 34 nos está hablando de algo que sucedió con Cristo. Cristo vino y estableció su obra, pero él tenía que irse y dejó la obra bajo el cuidado de sus escogidos, de los redimidos. Y entonces dice el 34, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio su autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Será sorpresivo, sí. Vendrá cuando usted menos lo piense, pero debemos estar pendientes de eso, ¿verdad? Cualquier noche, cualquier día, cualquier momento. No sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no los haya durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, ¿para qué es el mensaje? Para todos. A todos los digo. Estamos viviendo el último tiempo, hermanos. Cuando inicia la tribulación, fue en el punto donde quedamos la semana pasada. Cuando inicia la gran tribulación, y hablar de esto me extasía. Si algo complace mi corazón es hablar de la venida de Cristo. Y es que la gran tribulación tendrá su inicio justamente con el arrebatamiento. Cristo viene y recoge a los suyos y empieza otra historia, que ya no es con la iglesia, no es con nosotros. Por eso el texto invita a velar. La semana pasada citamos allí algunos pasajes en Mateo 24, 40 al 44. Citamos 1 Corintios 15, 51 al 53, de cómo el Señor se llevará a su iglesia. Y dice, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Porque hay, por ejemplo, a nivel de matrimonio, yugos iguales, desiguales, ¿verdad? Y entonces el que está en Cristo se va. Hay familias donde hay algunos que son cristianos. Estos se van, los demás se quedan. Y si es de noche, va a haber un amanecer muy terrible para los que se quedan, ¿no? De repente, ¿qué pasó? Los secuestraron. Y los chicos, todos los chicos. Porque donde no hay pecado, Dios no juzga de pecado. Eso dice la Biblia. Y dice allá Eclesiastés, Dios hizo al hombre bueno, pero después ellos buscaron muchas perversidades. Entonces, en una etapa allí donde Dios no condena el pecado, allí se manifiesta la gracia de Dios. Hay polémica en algunas respecto a esto, pero la Biblia dice lo que dice. Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y entonces va a haber desapariciones en todo el planeta, en todos los matrimonios, en todos los hogares, en todas las familias. El uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Cuán glorioso será ese día. Nosotros, la iglesia, yo espero la venida de Cristo. Viene la gran tribulación, pero yo no espero la gran tribulación. Yo espero la venida de Cristo. Y debemos estar listos y preparándonos y ocupados, por favor,
tómese esto bien en serio. En la medida en que usted se mantiene ocupado en la obra del Señor, le va a poner más interés a la obra del Señor, va a amar más la obra del Señor, y cuando el Señor venga, será maravilloso que lo encuentre ocupado en sus negocios. No en otros negocios, sino en sus negocios. La palabra de Dios nos enseña en Juan 17, 24, el anhelo de Cristo en la gran oración sumo sacerdotal. Maravilloso pasaje. Juan 17, 24. Todo ese capítulo 17, Jesús está en oración, dando cuentas, dando el informe de sus labores, sí, orando por su iglesia, orando por el equipo evangelístico, orando por los que han de creer en él, y va concluyendo la oración con un deseo muy sublime y muy hermoso. Dice el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y el anhelo de Cristo es que los redimidos, los escogidos, los que le han aceptado como su Salvador personal, puedan estar con él. Amén. Y eso es maravilloso. Hicimos la semana pasada un llamadito, porque esto es algo de lo que no se puede dudar, y es tener la seguridad en mi corazón de que Cristo vive en mí. No es que voy a la iglesia, no es que tengo una Biblia, no es que mi familia es cristiana. Eso pudiera que no sirve para nada, sino tener la certeza y la seguridad que yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Porque allá dice 1 Juan, para aquellos que quieran mirar, 1 Juan capítulo 5, versículo 12, un pasaje hermoso. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y el 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Mire el tiempo que marca ahí. No dice que tendréis, sino que tenéis. Mire el dato importante. Para que sepáis que tenéis. Si alguien ha recibido a Cristo, debe saber que tiene. Para que sepáis que tiene vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es un pasaje hermoso, donde la palabra del Señor nos hace ver de la seguridad que tiene y que la Biblia enseña a aquel que ha recibido y reconocido a Cristo como Salvador personal. Le dejo la pregunta. ¿Está seguro usted, sin lugar a ninguna duda, de que Jesucristo está en su corazón? Porque de otra manera, si usted no ha recibido a Cristo y Cristo viene, usted se queda. Y lo que viene después del arrebatamiento es la gran tribulación. Y necesitamos estar bien seguros. Amén. Necesitamos estar bien seguros. Jesús quiere, en Juan 17, 24, que los que hemos recibido a Cristo, hemos creído en Él, estemos allá con Él. Así es que
Cristo se va a llevar al cielo, a la gloria, a los nacidos de nuevo, a los redimidos, a los que son salvos, a los que tienen certeza de que un día, una hora, en un momento determinado, aceptaron a Cristo como un Salvador personal. Por ello vendrá. Y puede ser esto en cualquier momento. Hay algunos pasajes bonitos que nos indican de la dicha que tiene el que ha recibido a Cristo como Salvador personal. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 3 al verso 5. Los que reciben a Cristo, escúchenme bien, son ciudadanos celestiales por la gracia y la misericordia de Dios. Aquí nosotros somos ciudadanos costarricenses por nacimiento, otros porque han asumido la ciudadanía costarricense. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero la ciudadanía celestial solo se obtiene a través de Cristo. No hay otra forma. Y dice el verso 3 que ese ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es a través de Cristo traer muchos para que sean salvos por gracia y sean bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que esto no fue un plan antojadizo. Es un plan que viene del corazón de Dios desde antes de todas las cosas. Dios determinó salvar a los hombres a través del sacrificio bendito de su Hijo Jesucristo. Y dice el verso 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, subraye lo que sigue, para ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué medio? Porque no hay otro medio. Hay un pasaje hermoso donde dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y es la única forma en que el hombre puede tener relación con Dios. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice Juan 14:6. De manera que somos adoptados hijos de Dios por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y es maravilloso, mis amados hermanos, en los versos 13 y 14, miremos cómo procede esa adopción. Este es un pasaje hermoso que debemos tener allí a mano en el trabajo evangelístico. Dice el verso número 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
¿Sabe que el sello dice que usted es de Dios? Hay una idea muy simple que nos ayuda a entender. Normalmente todos los días nosotros tenemos que ver con asuntos de compra o cosas de esas. Y todas nuestras compras es contra factura. Y esa factura, el sello indica que ya usted pagó y que lo que reza la factura es suyo. ¿De acuerdo? Y entonces sea lo que sea, es un documento legal. Entonces el sello está hablando de la legalidad de lo que reza la factura de usted como dueño. El sello de Dios en nosotros está indicando que ya Dios pagó por nosotros, de que fuimos comprados. Amo 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Y entonces el sello es un sello de garantía de que somos posesión de Dios. Y eso es maravilloso. Dice el verso número 14. Ese sello, la presencia del Espíritu Santo en el que cree, se constituye en el sello de garantía. Y dice el 14. Que es las arras de nuestra herencia. Antes las parejas que se unían en matrimonio como garantía de la boda, entonces el novio le daba unas arras a la novia en señal de garantía de matrimonio. Y en aquel entonces, ¿verdad? Ya yo no participé de esa práctica, pero una práctica que se tenía donde se entregaban, no sé el número, pero se entregaban unas moneditas, básicamente en aquel entonces de 25 centavos de pura plata. Y eran varias, algunas hacían una pulsera o algo así. Pero esas eran las arras de la garantía de ese matrimonio. Entonces, la garantía en nuestra relación con Dios y en nuestra dicha eterna es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es el que nos recuerda, que nos enseña, que nos ilumina. Amén. Tal vez miramos el texto allí muy importante como las arras trae la buena nueva de que usted es posesión de Dios. Dice allá Romanos capítulo 8, versículo 16. El que le trae la buena nueva que usted es salvo no es el pastor, no es el maestro, no es el diácono, no es el que le predicó. El que le trae la buena nueva que usted ahora es un hijo de Dios es el Espíritu Santo cuando viene a morar en su corazón al momento de recibir a Cristo como su Salvador personal. Y dice allí, y el Espíritu mismo, él, nadie otro, y el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. ¿De qué cosa? Amén. Sí. Y entonces es importante tener esos textos apuntados allí para efectos de evangelismo en alguien que hace decisión de fe. Dice allí el verso 14, estamos en Efesios 14, que es la arras de nuestra herencia ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quién adquirió posesión? Dios. Nos compró por precio a través de la sangre de su Hijo. Cuando alguien recibe a Cristo, es de Dios. Y ese corazón espera la redención de su cuerpo. Sí. Literalmente arrebatados. Tomados de aquí y llevados al cielo. ¿Por qué? Porque en Cristo somos hechos ciudadanos celestiales. Un pasaje más en este sentido. Veamos allá Filipenses.
Filipenses capítulo 3, versículos 20 y versículos 21. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿A dónde? ¿A dónde nos va a llevar Cristo? ¿A dónde hay moradas? ¿A dónde está Cristo? ¿Qué leíamos en Juan 17, 24? Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Amén. Y entonces dice la palabra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? ¿A quién estamos esperando? A Cristo. Esperamos a Cristo. ¿Quién es Cristo? Es mi Salvador. Amo un himno, hermano. Himnos que impactaron mi vida recién llegando a Cristo. Y es el 112. Cristo es mi dulce Salvador. Es un himno precioso. Sí. Hay otros que amo que me impactaron. Gozo da servir a Cristo. Pero el que más me ha impactado es Cristo es mi dulce Salvador. Y entonces la palabra del Señor dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice el 21, el cual transformará, nos va a cambiar. Allá un pasaje en 1 Corintios dice, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Es decir, nadie va a ser trasladado a la gloria sin redimir y sin ser cambiado. Y entonces vamos a ser transformados. Pero mire la belleza de esa transformación, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo. Así que usted, al recibir a Cristo como Salvador personal, es un ciudadano celestial. Y de aquí a muy poco tiempo, el Señor lo va a trasladar a su nueva ciudadanía. Hay un texto más allí, vámonos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. En lo que a Dios toca, escúcheme bien, esto es un hecho ya consumado. En lo que toca a nosotros, vamos para allá. Cuando hablo de que es un hecho consumado, es que la obra de Dios es única, perfecta, suficiente, real. En lo que a Dios toca, como dijo Jesús en la cruz, consumado es. Se define, hecho está. Y dice allí, Efesios 2, versos 4 al 6, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Y entonces, hermanos, el arrebatamiento es lo que dará inicio a la gran tribulación. No se preocupe de la gran tribulación. La única preocupación que usted debe tener respecto a la gran tribulación es la conciencia de lo terrible que viene para que despierte su corazón a la necesidad de predicarle de Jesucristo a otros. Es el sentir que debe despertar su corazón, que debe despertar en tu corazón. La gran tribulación es algo espantoso,
incomparable históricamente y es algo que está a la puerta. Y entonces ese lapso de tiempo que nos queda antes de la venida de Cristo debe ser aprovechado por cada creyente para testificarle a otros, para darles la oportunidad de venir a Cristo a través del Evangelio. Y no ignoremos esto y no lo miremos con indiferencia. Hay un texto ahí, unos temas que he estado preparando en Proverbios. Vamos a ver si le llego, Proverbios 24. Dice la palabra en Proverbios 24. De hecho, les adelanto el título, Luchando contra la flojera espiritual. Que dice el verso 10, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Y por eso los cristianos flojos cada vez van a menos, van como el cangrejo para atrás. Si fueres flojo en el día de trabajo, su fuerza será reducida. Pero la parte que me interesa es lo que sigue. Verso 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Todos los que no son salvos, ellos están en grave peligro. Y el Señor le dice en la primera frase, el verso 11, a usted, a mí, libra. Necesitamos trabajar por eso. Mas dice la palabra del Señor, por aquello las excusas y los peros y los argumentos, aparece el verso 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Alguien puede hacerse el que esto no es conmigo, pero el Señor está mirando sus excusas, sus peros, sus trabas, sus argumentos. La prioridad de Dios es la salvación de las almas. Y hay algo por lo cual yo lo alabo y lo glorifico, y es que no vino hace 45 años. Porque si hubiera venido hace 45 años, yo estaría fuera. Y hubiera tenido que vivir la gran tribulación. Gracias a Dios por aquel que se interesó en mí en predicarme el Evangelio. Gracias a Dios por aquel valiente que decidió irle a usted a hablar el Evangelio. Un día de estos tuve una experiencia interesante. Yo le prediqué el Evangelio a una persona y esa persona se ponía como un toro. La última vez que le prediqué el Evangelio, después que habló conmigo, fue y se tomó un vasote de agua, glu, 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 para bajar el enojo que tenía. Y entonces me quedé yo pensando entre esa escena, ¿qué hago? ¿Paro esto aquí o me le meto al toro? Y yo le seguí testificando. Pues la escena es esto. Esa persona vino al Cristo y un día de esto, después de muchísimo tiempo de caminar los dos en Cristo, llega y me dice, yo nunca le he pedido perdón a usted. Yo quiero pedirle perdón. Le digo yo, ¿por qué? Yo me quedé, ¿por qué me va a pedir perdón? Me dice, porque en aquel entonces yo no entendí que usted me traía lo mejor. Y yo me ponía muy brava porque lo veía usted
y no entendía lo que Dios me estaba proponiendo a través de usted. Me llamó la atención esto. Necesitamos predicarle el evangelio a otras personas. Y si se enoja, pues se va a enojar por una causa muy sublime, muy hermosa. Y es el deseo de llevarle el evangelio para que venga Cristo. Y yo quiero decir que este trabajillo, pues hay que pagar un precio. Que le tiren la puerta, que lo ofendan, que ya lo hagan a un lado. Todo eso sucede. Pero como le dijo el Señor a Pablo, habla y no calles. Y paga el precio por eso. Hay mucha gente que necesita salvación y gente que usted ama, pero que están sin Cristo, caminando a la tribulación, y en la tribulación no creo, tienen que ser, no sé, muy valientes, muy definidos. Habrá muchos valientes y definidos, pero la mayoría de ellos venderá su vida al diablo por la comodidad que implicaría recibir la marca en la mano o en la frente. Podemos evitar eso o intentar evitar eso. Como leímos la semana pasada en Ezequiel, si el impío pecar y usted no lo amonestare, el impío se perderá por su pecado, pero su sangre mandaré tomar. Si tú amonestares al impío y el impío se convirtiere, tú has librado también tu alma. Porque es la tarea que hay. Y no hay quite, no hay excusa, no hay pero que valga. A veces el Señor le tiene a usted a alguien ahí y a usted le queda claro allí, háblele, porque eso lo siente usted. Pero a veces dejamos que la flojera nos gane, que nos gane el miedo, que nos gane la vergüenza. Habla y no calles, le dijo el apóstol Pablo el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Cristo vendrá por sus redimidos y nos esperan cosas maravillosas. Dice Juan capítulo 14, un texto que el Señor escribió en mi corazón recién llegado a Cristo y ha sido un motivante en mi vida, siempre está en mi mente, siempre está en mi corazón. Apréndalo de memoria. Necesitamos aprender textos de memoria, no para lucirnos de que sabemos mucho, no, sino para su bendición. Y para cuando testifique usted pueda darle el texto a otros, ¿verdad? Pues no siempre andamos con la Biblia. Necesitamos poner esa Biblia en la mente y en el corazón. Como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Juan 14:6 habla de una promesa maravillosa. En los versículos anteriores Jesús viene haciendo énfasis de que va a ser tomado preso y va a dar su vida por el pecador y que va a volver a Dios, y entonces esto genera zozobra entre los discípulos. Y entonces el Señor les da una promesa que hasta hoy sigue animando y sigue alentando a todos los que hemos creído en Cristo. Dice el Señor en su palabra, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y es un texto maravilloso. Usted no solo es un ciudadano celestial, no solo tiene la promesa de la venida de Cristo para llevarlo a su presencia, sino que además tiene la promesa de una morada en los cielos. ¿Cómo será eso? Solo pienso esto.
Todo lo que Dios ha hecho es hermoso. Mire un árbol, su composición. Mire un ave, mire una flor. Hablemos de nosotros, pero en nuestra condición de niños, porque con el tiempo cambia la historia. Pero todos los niños son hermosos, porque Dios todo lo hizo hermoso. Miras al universo, todo es hermoso. Cuán hermosas serán esas moradas. Cuando uno lee Apocalipsis 21, tarea leer Apocalipsis 21 en casa. Allí se da una descripción de los probables materiales que el Señor ha usado para preparar esa morada para usted. No sé si aquí tiene morada o no tiene morada, pero allá tiene una segura, suya, exclusiva. No se la van a quitar, es inembargable, es eterna. Dios se la ha regalado en Cristo. Y termino allí con un texto en 1 Pedro. Seguimos la próxima semana, si Dios lo permite. Dice 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 y versículo 4. Leamos el 2 porque es hermoso. 1 Pedro 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que Dios desde la eternidad, antes de hacer todas las cosas, vio cuando el Evangelio llegaba a usted y usted tomaba la decisión más importante. Porque toda elección de los salvos, Dios la ha hecho solo a través de la persona de Cristo. Nadie va a ir al cielo si no tiene a Cristo. Una de las figuras primeras que encontramos en la Biblia de Cristo es el sacrificio que Dios hace, porque es Dios que hace el sacrificio, nadie más, para vestir a Adán y Eva de pieles. Y ahí se ejecuta el primer sacrificio, que es un símbolo del Cordero de Dios que sería sacrificado en la cruz del Calvario en nuestro favor. Y entonces dice, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros. ¿Dónde? Porque somos ciudadanos celestiales. Al recibir a Cristo, recibimos la ciudadanía celestial, allá en el tercer cielo, donde Dios tiene su morada. Allí vamos, esperamos la venida de Cristo. Hermano, prepárese. Si hay cositas que arreglar, que cambiar en su vida en el nombre de Jesucristo, hágalo. Ponga en orden su vida. Ocúpese de las cosas espirituales con más esfuerzo, con más interés. Yo sé que a veces de las labores venimos cansados, pero el mejor lugar para descansar será la casa del Señor. No descuide su vida en Cristo. Pelee la buena batalla de la fe. Predíquele a otros a Jesucristo. Que el Dios Altísimo les diga bendiciendo. Gracias.